Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos un martes más, contento para saludarle a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga. Les saluda a su hermano y amigo Santos Zaparenga desde acá de la ciudad de Austin, Texas. Le damos la bienvenida a nuestro hermano David Ramírez Bumaguín desde Canadá y a nuestro hermano Daniel Pavón desde El Salvador, San Salvador. Dios me les bendiga a todos. Es un privilegio, mis amados hermanos y amigos, el volverles a saludar en este día, un martes más. Gracias damos a Dios. Este es su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Continuaremos el día de hoy con la temática que estamos llevando, ¿verdad? Estamos tocando lo que son los reyes de Israel. Vamos a invocar una oración a nuestro Señor Jesucristo para poner en las manos este espacio. Pedimos disculpas, venimos un poquito tarde, pero con la ayuda de Dios vamos a continuar lo que es este maravilloso estudio. Oramos en el nombre del Señor. Si usted quiere acompañarme a orarle a Dios en esta hora, le invito a que invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, honras y glorias, porque usted, Señor, ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Maestro Santo, por la vida, Señor, de nuestro hermano David, la vida de nuestro hermano Daniel, su familia. Señor amado, en esta hermosa hora te pedimos, Señor, por todos aquellos que se van a estar conectando, Señor, en este momento. Queremos ser edificados, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Usa, Señor, los labios de nuestro hermano Daniel. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, ya dimos inicio. Sean todos ustedes bienvenidos. Estaré pasando los micrófonos a nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel, Dios le bendiga. El tiempo es suyo. Que el Señor les bendiga. Es un gusto, un privilegio nuevamente llegar hasta sus hogares. Y bienvenidos a este espacio. Gracias por siempre estar con nosotros, siempre ser fieles a este espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Hoy proseguimos esta serie que nos hemos propuesto hablar sobre los reyes de Israel. Estaremos hablando algunos aspectos, algunas características y algunos contextos que estuvieron pues identificando a estos personajes en el pueblo de Israel como tal. Hemos hablado la semana anterior sobre en qué consistía la familia, cuál era el enfoque familiar de un rey. Como bien lo sabemos, era una familia muy patriarcal, es decir, el centro de la familia que estaba alrededor del rey dependía de él como tal, del patriarca. En este caso ya no será un patriarca, sino que será un rey. Es decir, había una dirección masculina y las mujeres estaban pues supeditadas, subordinadas, no me gusta utilizar ese término, pero estaban subordinadas al varón. Otro de los elementos que nos damos cuenta alrededor de los reyes de Israel son sus hijos, como bien lo sabemos, es una monarquía. En cierta manera se va a hablar de una dinastía, los hijos de David, ¿verdad? Los hijos de David. Es decir, va a haber una continuidad. El padre muere y le va a seguir en el reinado, va a heredar el reinado el hijo. Esa es una característica que va a estar alrededor de los reyes, alrededor de los reyes. Otro elemento es que la familia era muy esencial, dado que no olvidemos que es una de las instituciones. La familia es una de las instituciones de identidad del pueblo de Israel. Es una de las instituciones de identidad dentro de las principales instituciones de Israel, como lo era el templo, como lo fue la tierra como heredad y como lo va a ser la familia. Esto le va a dar una identidad. Entonces, todos estos elementos estarán alrededor del rey. Familias, algunas familias muy sobresalientes,
Y algunas familias también un poco en el anonimato, pero también hay un punto que explicábamos, y es el caso de la reina madre. No va a haber un título como tal, no va a haber un título como tal, no va a existir un ritual, no va a existir un cántico posiblemente, no va a existir eh, un puesto específicamente dentro del reinado como lo iban a hacer los militares, los consejeros, los ancianos que estaban alrededor del rey. No va a existir eso, no va a existir. Pero la reina madre se le va a conocer así, bajo esa tradición de reina madre, porque las madres van a tener un papel quizás en el anonimato, pero muy grande, y es dirigir al hijo, dirigir al hijo, aconsejarlo, guiarlo. En otras palabras, la madre se va a convertir en la consejera del rey. Vea usted cómo el papel, el rol de la madre es muy esencial, muy grande desde los tiempos antiguos. Por eso nos lo va a decir el proverbio, ¿no? El proverbio va a decir que se esté atento a la disciplina del padre, pero también que se esté atento al consejo de la madre. ¿Por qué? Porque las madres serán las que tendrán esa característica de aconsejar, guiar al rey. Así, en cierta manera, guiarlo, ser la consejera del rey. Esto va a estar alrededor de las familias. Es verdad de que van a haber familias, como les repito, en el anonimato, que no se van a conocer ningunos elementos, ningunos vestigios de estos reyes en sus familias, pero en algunos sí se va a mencionar a la madre, en otros casos no se va a mencionar a la madre. Hoy el tiempo nos invita a que hablemos de un tema también similar, y es el caso de la espiritualidad de los reyes. Cuando hablamos de la espiritualidad de los reyes, estamos hablando es cómo se manifiesta ese contacto rey, culto, templo, Dios. Rey, culto, templo, Dios. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del rey como el personaje, junto con su familia, que van a estar pues siempre bajo la exigencia de la ley y bajo la práctica cultual, bajo la práctica del rito del culto. Y este rito pues lo llevarán en alguna manera los primeros reyes, no, como lo fue Saúl, como lo fue David, su culto lo van a llevar a lo que es el tabernáculo. Pero luego, a partir de Salomón, el culto y la adoración, el contacto del sentido divino, de su espiritualidad, de su práctica de fe, ya no va a ser en el tabernáculo, no, sino que va a ser en el templo que erige Salomón. Ahora, ¿qué se entiende por espiritualidad en los reyes? ¿O qué podemos entender nosotros por espiritualidad? Casi siempre confundimos que espiritualidad son aquellas actividades que nos identifican con un sentido religioso. Es decir, todas aquellas prácticas asociadas a realizar cierto grado de adoración. Dígase en este caso un cántico, dígase una oración, una ofrenda, una peregrinación, entre otros aspectos. Es lógico, el rey no va a peregrinar, pero el rey, y esto es muy importante, el rey va a llegar a obtener en algún momento, va a ser reconocido, va a ser identificado el rey con un título muy serio. Y cuando yo digo un título muy serio, es que es un título que le generaba al rey
un alto grado de responsabilidad. Y es el título de Hijo de Dios. En otras palabras, los reyes llegaron a considerarse el hijo directo de Dios. Lo que quiere decir es que Dios tenía como su representante, y por cierto, no solo como hijo de Dios, también así entre líneas se puede descubrir o se puede notar que el rey se convierte como un tipo de mediador, así como lo hacía el sacerdote. Así como lo hacía el sacerdote, que era un mediador a través de los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas que él ofrecía en nombre del oferente, asimismo el rey se va a convertir en un mediador con el pueblo. Oiga esto, qué fuerte. Digo fuerte para los liderazgos actuales. Si el rey estaba bien con Dios, todo el pueblo, todo el reinado estaba bien con Dios. Si el rey estaba mal con Dios, por lógica, el pueblo también iba a estar mal con Dios. Entonces, ¿de quién dependía que la presencia de Dios o la relación espiritual, es decir, la manifestación y en este caso la práctica espiritual del pueblo, ¿de quién dependía? Dependía del rey. En otras palabras, la espiritualidad que va a tener varios ámbitos. Primer ámbito es su vida personal como hombre, como representante, como mediador ante los hombres, como el hijo de Dios. Entonces el rey debe de tener, se le exige al rey un perfil de un contacto genuino con Dios. Es decir, el rey no se puede dar el lujo de estar por temporadas cerca del templo, en este caso, cerca del tabernáculo, o, en otras palabras, no se puede dar el lujo de que por ciertas temporadas estaría cerca de Dios y otra temporada estaría lejos de Dios. Ese lujo no se lo podía dar el rey. El rey como máximo representante y al cual se le adjudicaron estos títulos como hijo de Dios y se le adjudicó también al rey, se le adjudica, además de hijo de Dios, se le va a adjudicar el título de mediador. Es decir, el rey tiene una identidad fuerte ante Dios, ante el pueblo. Y lo vuelvo a recalcar. Si el rey de Israel está bien con su Dios, en este caso Jehová, entonces el pueblo va por buen camino. Pero si el rey no está bien con su Dios, con el Dios del pueblo también, entonces el pueblo va a ir mal. El pueblo va a ir mal. Y esto es lo que nosotros vamos a descubrir entre líneas, los elementos como lo fue Saúl, la espiritualidad que Saúl presentó, el alejamiento que Saúl presentó, la envidia que él presentó, le va a generar alrededor de la vida de Saúl, bueno, un espíritu que lo va a atormentar. Esto va a generar en el pueblo cierto descontento, a tal grado que este cierto descontento llevará que cierto grupo se identifique con un jovencito que era cuidador de ovejas. Todos les conocemos la historia de David y este grupo de gente que, que no era bien querida en Israel, se le una a David y bueno, y se vayan y se queden en una cueva y luego se conviertan en sus guerreros, en sus hombres de confianza, se conviertan luego en sus militares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a ver cómo la espiritualidad de Saúl va a generar cierto descontento, sus prácticas no van a estar acordes a la ley,
entonces van a exigir cierto descontento, cierta actitud separatista que va a llevar a que el pueblo se quiera sublevar en cierta manera contra el rey. Esto nos llevará a decir que David no toca la vida de Saúl, a pesar que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Desde ahí podemos ver nosotros ya la espiritualidad que va a tener Saúl. Es decir, vea usted, David es perseguido, pero se encuentra un momento en que Saúl llega a estar en las manos de David. La vida de Saúl llegó a estar en las manos de David. Y cualquiera pues pudiese decir, era el momento en que él pudiera desquitársela o no sé qué pudiésemos decir. Pero David expresó unas palabras y él dice, líbrame Jehová de tocar al ungido. Porque para David, Saúl todavía tenía una representación. Y cuando hablo de ungido, estoy hablando de que el rey, así como el profeta y así como el sacerdote, eran los únicos 3 personajes que gozaban de esa bendición de ser ungidos con aceite, como el sentido de haber sido elegidos directamente por Dios, haber sido elegidos directamente por Dios. El caso del sacerdocio, que eran ungidos con aceite cuando ya llegaba la edad para poder servir en el templo, anteriormente en el tabernáculo. En el caso de los profetas también eran ungidos con aceite. Y en el caso de los reyes, cuando subían al poder, también eran ungidos con aceite. Entonces, esa unción tenía un valor, porque la unción no era en el sentido de yo te voy a ungir, perdón lo que voy a decir, entonces yo soy tu padre espiritual, ¿verdad? Y yo soy tu padre en la fe. Y como yo te ungí, tú me mereces respeto a mí. No, en ningún momento. La unción directamente es un símbolo que Dios está haciendo una elección con ese sacerdote, con ese profeta y en nuestro caso hoy con ese rey. Ahora, veamos rápidamente estas pinceladas porque más adelante vamos a abordar rey por rey si así nos lo permite el tiempo, o posiblemente los reyes más importantes que tuvieron mucha injerencia en la espiritualidad del pueblo, tanto como acercar al pueblo a Dios, como también alejar al pueblo de la presencia de Dios. Porque le repito, el rey tenía toda la facultad de acercar al pueblo a Dios, como también de alejarlo. Eso lo vamos a tratar con cada rey, con algunos reyes principales. Pero estamos en este caso ahorita con las pinceladas, tratando de ver cómo se manejaba, se presentaba, se visualizaba, cómo así, diríamos, de manera sencilla, podemos encontrar entre algunos versos algunas manifestaciones espirituales de los reyes. Veamos el caso de David. Él dice, líbreme Jehová de tocar al ungido, o líbrame el Señor de tocar al ungido. No lo quiere tocar porque él lo identifica que Saúl es un rey, Dios lo ha elegido y él no quiere quitarlo. Hago un pequeño paréntesis. Qué gran enseñanza nos deja David ahí. Qué gran enseñanza. Porque hay veces por los liderazgos, lastimosamente los liderazgos nos llevan a competir o nos llevan a generar ciertos elementos políticos. Actuamos con una politiquería barata. Así, algunos líderes eclesiásticos nos comportamos con cierta politiquería barata. Aunque eso lo voy a hablar en el tema de la gobernabilidad. Pero estoy hablando en el caso de la espiritualidad. ¿Cómo se manifiesta esa espiritualidad? Y veamos cómo David ya lo manifiesta. Pero transcurre el tiempo y David, el dulce cantor de Israel, el que le había dado gloria a Israel como guerrero, porque habían cánticos. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Había danza, había gozo,
había engrandecimiento para Dios. David escribe algunos salmos en esa etapa, como el Salmo 23, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él canta en esa primera etapa, pero posteriormente nos encontramos con un David que comete una falta, comete un pecado, y esto lo lleva a David a vivir una vida un poco deplorable, y él lo vivió en carne propia. Es decir, su cuerpo vio el resultado de su falta. Sufrió como un estilo de fiebre. El Salmo 6, si usted lo quiere leer detenidamente, le va a describir lo que David sufre, a tal grado de que uno de los elementos que David va a enfrentar es que a corta edad, no estoy hablando de juventud, sino a una edad muy joven, David ha de sufrir una fiebre que le va a afectar sus huesos y lo va a envejecer. Lo va a envejecer. ¿A causa de qué? A causa de haber tenido diríamos así, un desliz espiritual que lo va a llevar a alejarse, lo lleva a alejarse, y este alejamiento le va a generar pues un cierto grado pues de espiritualidad no muy adecuada con Dios. Oiga lo que dice el Salmo 6. Jehová dice, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Esto lo está diciendo David. Estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Si hay una fiebre que le está haciendo que sus huesos se estremecen. Y él dice, a causa de esto, que mis huesos se estremecen, mi alma está muy turbada. Y él dice, y Jehová, ¿y tú? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo voy a salir de este estado? Entonces él pide en este cántico, en este salmo, él pide y él dice así, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, David está ya sintiendo el patíbulo de la muerte, está sintiendo ya cercano su debilidad, y esta debilidad, pues él dice, bueno, en el Seol no hay memoria de nadie, y allá nadie tampoco te va a adorar, y yo quiero adorarte. Entonces, él describe en el Salmo 6, David describe así a grandes rasgos su sufrimiento, y él dice, me he consumido a fuerza de gemir. Estoy hablando del versículo 6 del capítulo 6 de Salmos. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Solo vea todo. Mis ojos están gastados de sufrir. Mira, vea la descripción que va haciendo David de su vida, de su cuerpo. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Si usted se da cuenta, ¿qué es lo que está haciendo David? Describiendo el resultado de unas enfermedades que le han tocado su cuerpo a causa o como el resultado, en este caso, de haber pues enfrentado algunas situaciones, en este caso llamaríamos pecado. Pero posteriormente David vuelve a reconvenir, y entonces él exige y él dice, pues, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Es decir, vuélveme el gozo de mi salud, vuélveme el gozo de mi vida, de lo que yo era, de lo que yo soy, vuélveme la alegría de mi vida, vuélvemela. Y entonces David pues termina escribiendo, ¿verdad? Los salmos posteriores, que al final los vamos a encontrar como todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabadle a Jehová con salterio, con arpa, con flauta. Es decir, cántele toda la tierra. Él termina ahora adorando una espiritualidad muy, muy.
muy bonita. Esto nos lleva a uno de sus hijos, que es el caso de Salomón, un personaje que le conocemos, que su primera etapa tuvo una espiritualidad muy cercana a Dios. Entre ellas, pues, construir y dedicar el templo. Fue una cuestión que lo potenció. Su característica de no haber pedido nada para el reino más que sabiduría para poder reinar. Lastimosamente, este personaje con una espiritualidad muy, muy grande, también va a sucumbir en el error de la idolatría. Y esta idolatría va a venir arrastrada por otro elemento también, que va a ser, pues, las mujeres que él escoge por esposa y las escoge de los pueblos no de la fe judía, o en este caso todavía no se les llama judíos, pero de la fe israelita, de la fe de Moisés. Entonces estas mujeres llegan a un acuerdo con él y él también llega a un acuerdo político-religioso. Yo les perdono la vida a todos ustedes se vuelven mis súbditos, pero para tenerte contenta y que seas feliz conmigo, yo te voy a erigir un altar, te voy a poner uno de tus dioses y entonces estamos contentos. No destruyo tu pueblo, tu familia y estás feliz tú. ¿Cómo quieres estar feliz tú? Pues que tu familia esté bien, pero también tú vas a estar feliz a través de, tú puedes pues adorar a tus propios dioses. Este elemento va a llevar a que Salomón también se termine alejando de Dios. Entonces, ¿qué diríamos en este caso? ¿Qué era la espiritualidad de los reyes? He hablado de 3 reyes, Saúl, David y el caso de Salomón. Podríamos decir, la espiritualidad era la manifestación de la fe. Oiga bien esto, la manifestación de la fe que tenían ellos acerca de Dios, acerca de Jehová. Ahora, alguien pudiese decir, sí, pero la espiritualidad de ellos también estuvo por encima de un ritual, por encima de una ofrenda, de un holocausto, de una Pascua, entre otras cosas. La cuestión es que es verdad, y esto es importante, que la espiritualidad era colectiva. Es decir, la salvación era por familia. La espiritualidad era por familia. Pero la espiritualidad personal fue la que llevó a que estos reyes se hundieran, a que estos reyes fallaran o a que estos reyes perdieran el rumbo espiritual de lo que Dios quería para Israel. Esto nos lleva a pensar un poco. Es verdad que yo no voy a dar cuenta, posiblemente por todo lo demás, pero ¿dónde queda mi liderazgo? Porque la misma Biblia lo va a decir y Jesús lo va a decir. Ciego que guía ciego, los dos van al mismo hoyo. Los dos van al mismo hoyo. No tenemos que pensar, ni buscar, ni interpretar. Algunas veces nosotros nos queremos exceptuar nuestra responsabilidad y dice, cada quien va a dar cuenta. Tengamos mucho cuidado. Porque si el rey era conocido como el Hijo de Dios, como el ungido de Dios, como un mediador, entonces el rey era culpable, fue el culpable, y eso es lo que los que nacen en Babilonia no entienden. Ellos dicen, nosotros aquí hemos nacido y nosotros que tenemos que estar pagando lo que nuestros padres hicieron. Nosotros no somos los culpables de lo que hicieron nuestros abuelos. No somos los culpables. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? De estar hablando de maldiciones generacionales. Eso, perdónenme, no existe. Eso no existe. Entonces, eso lo dijeron los judíos o los israelitas que están en Babilonia. La espiritualidad nuestra es diferente, ellos dicen. Y eso hay que tener también mucho cuidado nosotros. ¿Cómo está nuestra espiritualidad? Es decir, ¿estamos cerca, lejos, alejándonos o acercándonos, dentro o afuera?
de lo que va a ser una espiritualidad genuina. ¿Qué es la espiritualidad como tal? Es toda aquella que no solo busca una adoración a Dios, sino que también busca un contacto genuino con todo lo que somos y con todo lo que es. Oiga esto, la espiritualidad busca un contacto divino con todo lo que somos y con todo lo que es. Cuando yo me refiero con todo lo que somos es nuestra vida, nuestra espiritualidad, ¿qué refleja? ¿Qué refleja? ¿Qué reflejamos? Si usted habla de Saúl, ¿qué espiritualidad le refleja a Saúl? ¿Qué espiritualidad nos refleja a Saúl? ¿Cómo recordamos a Saúl? ¿Recordamos a Saúl como el hombre más hermoso de Israel? ¿Recordamos a Saúl que cuando parábamos a todos los hombres, su hombro sobresalía por encima de él? ¿Recordamos a Saúl buscando unas asnas y encontrando las asnas de su padre? ¿Cómo recordamos a Saúl? ¿Cómo? Realmente lo recordamos. Lo recordamos a partir de su espiritualidad. Y lo primero que recordamos es su situación de envidia hacia el joven David, que quiso aún hasta matarlo. 2. ¿Cómo recordamos a David? ¿Sí? ¿Cómo lo recordamos? Porque mató a Goliat. Sí, sí, porque mató a Goliat. Una gran hazaña, una gran hazaña. ¿Quién hasta en la vida secular, economía, política, filosofía, tantas áreas de la actualidad, áreas académicas, áreas de investigación, utilizan la metáfora, la figura de David y Goliat? ¿Quién no la conoce en la actualidad? Los políticos conocen eso, los economistas conocen eso, los de mercado, los de marketing conocen eso, un David, un Goliat. Se conoce esa figura hoy en la actualidad. Tras generaciones y en cualquier parte del mundo, se habla de un David y de un Goliat. Pero ¿cómo identificamos a David? ¿Solo por ser ese guerrero que mató a un gran hombre? No, recordamos a David a través de su espiritualidad, de cómo David aprende a reconocer sus errores, de cómo David se unía ante la presencia de Dios, de cómo David reconoce su falta. Ya mis ojos están gastados de llorar. Mi cama ya está inundada de lágrimas. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, ten misericordia de mí. Es decir, eso es lo que recordamos de David, su espiritualidad, su espiritualidad. Y finalmente estaríamos hablando de Salomón. ¿Cómo recordamos a Salomón? Como aquella gran hazaña de sabiduría donde las mujeres pelean por un hijo y hay acto de sabiduría. Pero realmente a Salomón no lo recordamos tanto por ese acto de sabiduría como el sabio de los sabios. Si nos vamos realmente a lo esencial del personaje de Salomón, descubrimos que hay una espiritualidad que está lejos de lo que se espera a través de la ley de Moisés. Es verdad. ¿Cuánto sabemos del templo? Pero nosotros no recordamos a Salomón como el que edificó el templo. La espiritualidad de Salomón, si lo ponemos a la par de haber edificado el templo, también encontramos a Salomón con otra actitud. ¿Y cuál es la actitud que encontramos? Bueno, ya lo dijimos, con un alto grado de idolatría a causa de sus atracciones como las mujeres que él tuvo. Esas son las espiritualidades que vamos a ver en los 3 primeros reyes. Ahora, pudiésemos decir a manera de conclusión, si la espiritualidad de los reyes afectó al pueblo, ¿cómo estaría afectando nuestra espiritualidad como líder dentro de la iglesia? Y nosotros como padres de familia, si somos líderes, como madres de familia, ¿cómo estaría afectando nuestra espiritualidad a los demás que están alrededor de nosotros?
Siempre he dicho de que una manera de disciplinar y de no exigir, sino de mostrarles a los que están alrededor de nosotros la gracia de Dios, el plan de salvación, ¿saben cómo es? Mostrando nuestra espiritualidad de manera genuina, no de una manera hipócrita, no de una manera fingida, porque posiblemente como ciertos elementos espirituales exigen cierta visibilidad, ir a la iglesia, venir, ir a la misión, venir de la misión, ir a la festividad, regresar de la festividad. Posiblemente, eso me puede llevar a un activismo nada más, porque puedo ir, venir, gastar, invertir, pero ¿cómo está mi vida? ¿Qué dicen los demás cuando la puerta se cierra? ¿Qué dice? Lastimosamente, esa espiritualidad es la que nosotros hemos perdido. En estos días me encontré en una reunión y conté cierto testimonio de mi madre. Cuando terminó aquella reunión, se me acercó una señora y me dice, usted no me conoce, pero yo estuve en su iglesia cuando usted era un niño. Y cuando me dice el apellido, le digo, me alcanzo a acordar. Sí me acuerdo de sus hermanas, de su padre y todo. Y me dice estas palabras. Sí, del que decía ser mi padre y decía ser cristiano. Yo traté de obviar la plática, de saltar. Y dije yo, posiblemente, pues hay resentimiento, hay dolor. Y me dijo, no se ponga así. La verdad es la verdad. No se puede ocultar la verdad. Él fue un gran líder para ustedes, pero fue un mal padre para nosotros. A los 16 años tuve que irme de la casa y me contó las razones por las que se fue. Me dolió escuchar la hija, hoy es una abuela, ya una señora, hablar de su padre de esa forma. ¿Por qué? Por una falsa espiritualidad. Por una falsa espiritualidad. Exactamente lo mismo estaríamos hablando de la espiritualidad de los reyes. La espiritualidad que se mostró de manera genuina a través de los reyes es la que ahora, como dice Corinto, y lo dijo Pablo, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Mis amados hermanos, un gusto saludarles. Gracias porque siempre están con nosotros. Bendiciones a cada uno. Desde El Salvador, pues les saludamos siempre. Familia Pavón Romero, fuerte abrazo para todos mis hermanos y mis hermanas que están pendientes de este espacio. Recuerde, estudie, practique y enseñe. Posiblemente no enseñe porque con la práctica usted ya está enseñando. Que la paz de Cristo sea con todos. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Damos gracias a Dios. Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí conectados, escuchando y aprendiendo lo que es la palabra de nuestro Dios. Hemos estado escuchando la espiritualidad de los reyes de Israel. Si usted le prestó atención, el hermano Daniel puso bien claro y sencillo cómo entender la espiritualidad de los reyes en Israel. Yo creo que de esa misma manera también nosotros los podemos identificar a que nosotros le llamamos ser espirituales. Y me llama la atención, hermano Daniel menciona una palabra y dice que la espiritualidad es reconocer cuando fallamos. Y David fue uno de esos hombres que reconoció cuando falló. Lo contrario de Saúl. Saúl falló muchas veces, no reconoció. Pero la palabra del Señor ha venido en esta tarde para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos aprender. Otro punto importante que mencionaba nuestro hermano Daniel es que si el rey estaba bien, toda su familia y todo su pueblo iba a estar bien. Y inmediatamente me trajo a memoria el poder que tenía un rey en ese entonces, hablando de la espiritualidad también,
Inmediatamente cuando mencionó, hermano Daniel, estas palabras, se me vino al rey que estaba en Nínive. Cuando Jonás va diciendo unas cortas palabras, entre 40 días Nínive será destruido si no se arrepienten. Inmediatamente el rey hizo un llamado al pueblo, hasta los niños y animales, y parece ser que sí, se pusieron espiritual en ese entonces, porque dice que todos se pusieron bajo la mano de Dios pidiendo la misericordia. Yo creo que es necesario meditar realmente a qué nosotros le llamamos espiritualidad. Bueno, yo no voy a agregar mucho. La palabra del Señor ha estado muy maravillosa. No sé, nuestro hermano David, si tiene él algún comentario o algo que quiera comentar. Adelante. Un poco, mi hermano, un poco nomás. Muy interesante la clase, la enseñanza de esta tarde. Hemos aprendido mucho acerca de lo que es espiritualidad con los reyes de Israel. Algo muy importante que nosotros podemos ver a través de estos personajes, mis hermanos, es el nivel de espiritualidad que varios de ellos llegaron. Por ejemplo, podemos decir que el nivel de espiritualidad en el carácter del rey Saúl era mínimo comparado ya que con el rey David, ya que Saúl no tuvo la oportunidad, o él no se dio la oportunidad de decir: he fallado, necesito arrepentirme. Ahí vemos el nivel de carácter. Y hay muchas personas hoy en día que estamos a ese nivel o están a ese nivel. Y pueden pasar, por ejemplo, el rey Saúl pasó ¿cuántos años en su reinado? Varias décadas. Pero el hombre se quedó enano a su nivel de espiritualidad y murió enano. Pasando del rey David a su hijo Salomón. El rey Salomón fue un hombre que la historia, como dijo nuestro hermano Pavón, un hombre se le reconoce como uno de los más sabios a través de la historia, pero hay algo ahí de que su nivel tenía conocimiento, tenía sabiduría, porque Dios se la dio, pero su nivel de espiritualidad nada que ver con la de su padre. Y tuvo un tutor, hermano. El rey David sirvió de tutora a su hijo. No era que no tuvo la oportunidad, sino que muchas veces hay otros factores a nuestro alrededor que nos llaman más la atención que nuestros tutores o nuestros mentores que hemos tenido antes. En este caso, vemos como el rey Salomón también, en cierto aspecto, él llegó a ser un hombre cruel. Algo que al rey Salomón la gente se le fue. Si leemos un poquito más con más detalles. Al rey David, la gente se le acercaba y venían a él. En el reinado del rey Salomón, la gente se fue porque les ponía muchos impuestos. ¿Impuestos para qué? Para construirle palacios, casas a sus mujeres. Pero todo era por falta de crecimiento espiritual. Una de las cosas que dice la carta de Pedro, que dice los indicadores de un crecimiento espiritual: amor por los demás. El rey David tenía compasión, un hombre misericordioso con muchos. Empezando el rey
empezando su reinado de Salomón, no demostró esa capacidad o ese nivel de espiritualidad. Y a su final podemos ver a dónde lo llevaron el no poder crecer, el no poner en práctica las enseñanzas o oír el consejo de su padre. Que el Señor les bendiga y espero que hayamos aprendido algo esta tarde. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano David. Gracias por su comentario. Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí conectados, nuestro hermano Jerónimo, nuestra hermana Carmen Cruz, nuestro hermano Isaac Reyes, nuestro hermano Natanael Manzano, nuestro hermano Marcos Maldonado. ¿Y qué más tenemos por acá? Hay otros más conectados ahí, pero no puedo ver sus nombres. ¿Cuánta espiritualidad necesitamos, hermano Daniel, el día de hoy? ¿Cuántos errores cometemos con nuestras familias, en nuestro liderazgo? Pero cuando nosotros en algunas ocasiones nos presentamos para predicar la palabra de Dios, llamamos nosotros a la congregación entera a ser espiritual. Yo creo que es necesario vernos por un momento los errores que cometemos y no nos hacemos cargo, sabiendo que esos errores, así como pasaron con estos reyes que trajeron muerte, tal vez nosotros no traigamos muerte física, pero si nos ponemos a pensar, puede traer muerte espiritual. Y se ha visto no solo una vez, que la persona por no aceptar sus errores y corregir sus errores, preferimos mejor evadir. La pregunta es, ¿qué tan espiritual? ¿En qué nivel espiritual nosotros nos estamos poniendo cuando nos paramos de esa manera? Así es que Dios les bendiga. El próximo martes continuaremos hablando con respecto a los reyes de Israel. Con respecto, estaremos hablando un poco más con respecto al rey Saúl y su familia, sus hijos, su gobernanza, con la ayuda de Dios. Así es que Dios me les bendiga a todos ustedes. Les animo que siempre nos sigan en nuestra página, que siempre estén con nosotros. Estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Nunca viene de más. Gracias, hermano Daniel, por apartar ese tiempo, por estar siempre ahí pendiente, nuestro hermano David. Le voy a pasar el micrófono, hermano David, para que nos despida en oración en esta tarde. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar en este momento. Demos gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad de aprender algo más para nuestra vida y que nos ayudará el día de mañana con nuestras familias, en la sociedad y también en la iglesia. Todo depende de nosotros y Dios pone su parte y nosotros la nuestra. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Esperamos que tú sea tu nombre, Señor, alabado hoy y siempre. Esperamos que tú bendigas a la audiencia, a aquellos hermanos que han tratado de estar con nosotros, los que estuvieron y aquellos que estarán el día de mañana también oyendo esta grabación. Esperamos que tú bendigas a sus familias, a aquellos hermanos que están en los hospitales, tú les des salud y también a todas sus familias, aquellos que están en sus trabajos, dale fuerza, dales ánimo, aquellos que no pudieron estar, también que tú los bendigas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que tengan una feliz noche a cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga. Amén.
Dios les bendiga a todos ustedes que están conectados ahí. Que tengan todos feliz noche.